Hola, ¿qué tal? Bienvenido. El día de hoy vamos a trabajar con funciones trigonométricas. Debemos recordar que las funciones trigonométricas son aplicables a los triángulos rectángulos. El triángulo rectángulo, para el estudio de las funciones y el análisis en las funciones trigonométricas, le vamos a dar nombres. Este se va a llamar cateto opuesto, hipotenusa y el cateto adyacente. El ángulo que se va a formar entre el cateto adyacente y la hipotenusa le voy a llamar alfa. Y este ángulo, recuerda que es de 90 grados. Las funciones trigonométricas es el seno, coseno y la tangente. Cuando nos referimos a cualquiera de estas tres, nos vamos a referir también al ángulo alfa. Por lo tanto, es seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa. Y para poder calcular, vamos a relacionar dos valores que se conozcan de mi triángulo rectángulo. Si observas, existe el valor de la hipotenusa, puede existir, podemos conocer el valor de la hipotenusa, el valor de mi cateto opuesto, de mi cateto adyacente y el ángulo. Por esa razón, las funciones trigonométricas están relacionadas con estos datos. Entonces, el seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre la hipotenusa. Dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno del ángulo es dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y la tangente es dividir cateto opuesto entre cateto adyacente. De aquí nosotros podemos despejar los valores. Depende la conveniencia. ¿Por qué digo la conveniencia? Las matemáticas se usan a nuestra conveniencia. Lo que tú necesites es lo que tienes que ocupar, pero hay que saberlo ocupar. En este caso, para la número 1, pues yo puedo conocer el cateto opuesto o la hipotenusa. Voy a despejarlo. Si yo quisiera conocer el cateto opuesto, este está dividiendo, pues pasa multiplicando. Por lo tanto, el cateto opuesto sería igual a la hipotenusa por el seno de alfa. Estoy despejándolo. Si yo quisiera conocer la hipotenusa, este está dividiendo, pasa multiplicando, y este va a estar multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, si con esta expresión yo quiero calcular la hipotenusa, quedaría hipotenusa es igual a cateto opuesto entre seno del ángulo. Para el coseno y algo más. Y algo más que puedo calcular aquí, que ahorita lo vamos a trabajar. Para el coseno, ¿qué puedo conocer? Si yo quisiera conocer el cateto adyacente, pues entonces tengo que despejar y digo, cateto adyacente, este está dividiendo, pasa multiplicando, aquí al coseno de alfa, entonces la expresión quedaría hipotenusa por coseno de mi ángulo alfa. Pero si de aquí yo quisiera calcular la hipotenusa, observa, está dividiendo, pasa multiplicando. Y después, ese que está multiplicando lo paso dividiendo. Por lo tanto, la hipotenusa es igual a cateto adyacente entre coseno del ángulo. Y si yo analizara en este momento la función tangente, pues de tangente puedo calcular cateto opuesto,
La cateto adyacente está dividiendo, pasa multiplicando, por lo tanto, cateto opuesto es igual a cateto adyacente por tangente del ángulo. Y si yo quisiera calcular el cateto adyacente, lo paso despejando y digo cateto adyacente es igual a cateto opuesto entre tangente del ángulo. Ahora, si yo quisiera calcular el ángulo, porque esta es una función, ¿esto cuándo se aplica? Cuando yo conozco el valor de alfa, digo en la calculadora, seno de alfa o seno de 20, si alfa valiera 20, pues lo puedo obtener. Pero ¿qué pasa cuando no conozco el valor? Ah, pues entonces tengo que despejar y por lo tanto quedaría alfa es igual a seno a la menos 1, es decir, inversa, de cateto opuesto entre la hipotenusa. Si yo lo trabajar en función del coseno, sería alfa es igual a coseno a la menos 1 de cateto adyacente entre la hipotenusa. Y por último, si tuviera tangente, pues entonces alfa es igual a tangente a la menos 1 de cateto opuesto entre cateto adyacente. Estas son las expresiones que vamos a trabajar. Vamos a resolver unos ejercicios para que podamos entender cómo se aplica. Número 1. Vamos a analizar un triángulo rectángulo. Acuérdate que se aplica en triángulos rectángulos cuando conocemos el valor de la hipotenusa, que fueran 10 centímetros, y el valor de mi altura, cateto opuesto, que fueran 9 centímetros. Y me piden calcular por funciones trigonométricas, no usando Pitágoras, por funciones trigonométricas, el cateto adyacente, no lo conozco. Y el cateto adyacente. Y nos piden calcular el valor del ángulo. Ok, vamos a resolverlo. Primero tenemos que, en la observación, he platicado que la observación nos va a permitir ver datos, ver qué tenemos y qué vamos a calcular. En este caso, observamos que conozco el cateto opuesto, que es igual a 9 centímetros. Conozco mi hipotenusa, que es igual a 10 centímetros. No conozco alfa, ni conozco cateto adyacente. Si revisamos mis fórmulas, hay algo que puedo ocupar que diga que en la relación, en la expresión exista cateto opuesto hipotenusa. ¿Qué es lo que tengo? Pues sí, esto se refiere, observa, vamos a regresarnos un poquito, fíjate, cateto opuesto hipotenusa, por lo tanto, puedo calcular la función seno. ¿Para qué voy a ocupar la función seno? Para encontrar el ángulo. Fíjate, lo voy a hacer con otro color, con el objetivo de hacerlo en columna y puedas observarlo. Dice, seno de alfa es igual a cateto opuesto entre la hipotenusa. Como lo que voy a calcular es el ángulo, tengo que despejar el valor de seno. Entonces, la expresión me queda, alfa es igual a seno a la menos 1 de cateto opuesto entre la hipotenusa. Voy a sustituir. Inversa de seno es igual a cateto opuesto, que es 9, entre la hipotenusa. Entonces, tomo mi calculadora, lo puedo hacer en un solo paso y poner seno a la menos 1, es decir, seno inversa, entre paréntesis, 9 entre 10. Cierro el paréntesis y me da un valor de 64.15.
64.15. ¿Qué? Grados. En este momento he encontrado el valor de mi ángulo. Así de sencillo. Ahora vamos a encontrar el valor del cateto adyacente, pero platicamos desde el principio que no vamos a usar Pitágoras, vamos a usar funciones trigonométricas. Pero fíjate bien, ahora tengo cateto opuesto, la hipotenusa y el ángulo. ¿En qué función puedo relacionar el cateto adyacente con alguno de estos dos? Si recuerdo, el coseno es cateto adyacente entre la hipotenusa y la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Regresemos y observemos. Mira, por lo tanto yo puedo ocupar cualquiera de los dos, me va a dar lo mismo, Tú ocupa la que quieras. Cuando yo te dije que es conveniencia, pues la que tú te sientas mejor, siempre y cuando tengas los datos. En este caso, yo voy a ocupar coseno. Coseno de alfa es igual a cateto adyacente entre la hipotenusa. Como yo ya conozco la hipotenusa, pues entonces la voy a despejar. ¿De dónde? El cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno de alfa. Sustituyo, la hipotenusa vale 10 y el coseno de alfa, pero alfa es 64.15 grados. Tomo mi calculadora, lo puedo hacer en un solo paso. Si no, puedes sacar primero el coseno de 64.15 y lo que te salga lo multiplicas por 10 y te da un valor de 4.36 centímetros. Entonces, este valor es 4.36 centímetros. En este momento hemos concluido con nuestro ejercicio donde nos pedían calcular el valor de mi ángulo y el valor del cateto adyacente. Ok, vamos a hacer uno más. Número 2. Ahora vamos a dar el valor del ángulo y vamos a dar el valor de el que no habíamos dado. ¿Les parece? Vamos a dar el valor del cateto adyacente y le vamos a dar un valor de 17 metros. Vamos a calcular entonces la hipotenusa y el cateto opuesto. Ok. Observemos, hemos platicado que la observación te va a dar datos y es importante estructurar. Las matemáticas nos piden, nos exigen la estructura. No podemos hacer sin matemáticas si no tenemos orden y estructura. Así que es importante empezar a trabajar. Si no lo tienes, empiézalo a trabajar y vas a ver que las matemáticas van a fluir. Ok. Vamos a decir que alfa mide 30 grados. Por lo tanto, quedamos que vamos a calcular el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Qué podremos usar si nada más nos dan dos datos, no nos dan dos valores y solamente tenemos que usar funciones trigonométricas? No está permitido usar Pitágoras. A veces los profesores somos un poquito rudos y decimos, no uses Pitágoras. El objetivo es que uses funciones trigonométricas. Aquí recuerda que función trigonométrica tiene cateto adyacente. Vamos a regresarnos al 1 para que lo observes. Mira,
cateto adyacente y cateto adyacente. Eso quiere decir que si yo uso el cateto, esta fórmula del coseno, pues voy a calcular la hipotenusa. ¿Por qué? Porque mira, ya tengo el valor de alfa. Pero si uso esta, voy a calcular cateto opuesto, porque ya tengo el ángulo y puedo sacarle tangente. Vamos a usar tangente, que hace rato no la usamos. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Como lo que voy a calcular es cateto opuesto, pues el cateto adyacente lo voy a despejar. Entonces, voy a decir que el cateto opuesto es igual al cateto adyacente por la tangente del ángulo. El cateto adyacente es igual a 17 por tangente. ¿De quién? De 30, porque 30 ya lo tenía. Por lo tanto, el cateto opuesto lo hacemos en nuestra calculadora. Si se te complica, lo puedes hacer por pasos. Si no lo puedes hacer en una misma línea, lo pones entre paréntesis. 17 entre paréntesis por tangente. Hay calculadoras que necesitas poner paréntesis, hay calculadoras que no necesitas poner paréntesis. Es importante conocer tu calculadora para ver cómo es que tienes que escribirlo. El cateto opuesto entonces es 9.81 metros. Acabo de encontrar el cateto opuesto. Y la hipotenusa debe ser más grande que estos dos catetos, si no, hemos cometido algún error. Vamos a usar coseno. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente entre la hipotenusa. Por lo tanto, vamos a despejar este valor. Este está dividiendo, pasa multiplicando. Lo voy a hacer por pasos para que lo veas. Mira. Está dividiendo, pasa multiplicando. ¿A quién multiplica? Pues al coseno que está del otro lado. Y después, este está multiplicando, pasa dividiendo. Y de esa manera, pues ya tenemos que la hipotenusa es igual al cateto adyacente entre el coseno del ángulo. La hipotenusa, por lo tanto, en este momento vamos a sustituir. El cateto adyacente es 17 y el coseno del ángulo, el ángulo es 30. Ya lo teníamos desde antes. ¿Por qué desde antes? Mira, nos lo dieron desde el principio. Por lo tanto, esta operación la realizamos en la calculadora. Primero escribimos 17 entre coseno de 30 grados y nos da un valor de 19.62. Metros, porque estamos hablando de metros. 19.62 metros. Si observa bien lo que ocurrió, mira, la hipotenusa efectivamente es mayor que cualquiera de los dos catetos. Si tenemos, siempre que sea mayor, cuando calcules, estás correcto. Si no, regrésate porque seguramente pusiste un dato por otro. De esta manera hemos aplicado las funciones trigonométricas. Espero que te haya servido este video. Nos vemos en el siguiente video. Que tengas excelente día. Te invito a que le des like y te suscribas al canal. Hasta luego.